Hermanos y hermanas, ¿alguna vez se han detenido a pensar que ciertos objetos aparentemente inofensivos que llevamos a casa podrían estar abriendo puertas invisibles en el mundo espiritual? ¿Y si algunos de esos adornos, recuerdos o elementos decorativos están actuando como imanes de oscuridad, permitiendo que influencias negativas se instalen dentro del hogar? Quiero que me escuchen con atención, porque lo que voy a compartirles no es superstición, ni es producto de la imaginación. Hace poco vi un testimonio que me estremeció. Un pastor, hombre de oración, siervo comprometido, fue a visitar a una pareja para orar por su hogar. Lo que parecía una simple oración se transformó en una revelación espiritual profunda. Incluso la mujer que había pedido la visita, alguien reconocida por su vida de oración, quedó impactada por lo que el Espíritu Santo le mostró en esa casa. Y es que, hermanos, no basta con orar. Hay hogares de creyentes donde la presencia de Dios parece distante, donde la atmósfera está cargada, como si algo invisible estuviera interfiriendo. Muchas veces sentimos que nuestras oraciones no fluyen, que nuestras metas se estancan justo cuando estábamos a punto de avanzar. Es como si, cada vez que nos acercamos a una victoria, algo invisible nos hiciera retroceder. Esto no es casualidad. En muchos casos, hay objetos, imágenes o regalos que se colocan en el hogar sin discernimiento, y sin saberlo, esas cosas abren brechas espirituales. En este video, voy a entregarte una enseñanza profunda que puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Por eso te invito a que te quedes hasta el final, porque también te compartiré un testimonio personal que viví en carne propia y que confirma lo que voy a explicarte. Recuerdo como si fuera ayer el día que mi esposa y yo nos mudamos a la casa que con tanto esfuerzo construimos. En los primeros días, algo no se sentía bien. El ambiente estaba pesado, como si el aire mismo estuviera cargado. No era algo visible, pero sí perceptible en lo profundo del espíritu. Decidimos invitar a hermanos de confianza para orar con nosotros. Y fue entonces cuando una hermana, mientras oraba, se detuvo y dijo: «Allí, en ese pasillo, hay algo oscuro. Veo una figura pesada. No es de Dios». Aquellas palabras nos helaron la sangre. Empezamos a reflexionar. Tal vez era el lugar por donde muchos trabajadores pasaron. Quizás alguno de ellos dejó una carga espiritual negativa, o tal vez alguien lanzó palabras de envidia o mal deseo sin que lo supiéramos. Lo que al principio parecía una simple incomodidad ambiental, terminó revelando una guerra espiritual activa. Y solo cuando comenzamos a orar específicamente contra toda palabra negativa, contra toda maldición hablada o pensamiento contaminante, el ambiente comenzó a cambiar. Fue como si el aire se purificara. Quiero que sepas que esto no es misticismo sin fundamento. Todo lo que estoy diciendo tiene respaldo en la palabra de Dios. Pero antes de profundizar en las Escrituras, quiero compartirte un episodio muy personal que viví antes de conocer verdaderamente a Cristo. Tenía 18 años cuando me convertí. Antes de ese encuentro con Dios, me gustaba mucho dibujar y pintar. Lo hacía desde pequeño. Pintaba paisajes, flores, árboles, pero también tenía una inclinación por lo misterioso. Llegué a pintar figuras oscuras, criaturas extrañas, imágenes de seres que claramente no reflejaban la luz de Dios. Recuerdo haber enmarcado algunos de esos cuadros y colgarlos en las paredes de mi casa como si fueran simples obras de arte. Pasaron los años, y ya convertido, llegó la época de carnaval. Yo ya había decidido no participar en esas celebraciones, porque mi vida había sido transformada. Mi familia planeaba viajar a casa de mis abuelos, pero yo pensaba quedarme solo en casa. Me senté, oré y le pregunté al Señor: «¿Qué quieres que haga? ¿Me quedo? ¿O debo irme también?». Unos minutos después, el teléfono sonó.
Era un hermano de la iglesia invitándome, casi de forma inesperada, a un retiro espiritual. Y en ese momento supe que era Dios guiándome. Cambié mis planes de inmediato y fui a ese retiro, sin saber que ese fin de semana cambiaría muchas cosas en mi vida espiritual. Lo que sucedió durante esos días de carnaval fue algo que nunca olvidaré. Mientras yo estaba en ese retiro espiritual, buscando más de Dios, completamente desconectado del bullicio del mundo, algo terrible ocurrió en mi casa. Unos delincuentes irrumpieron y causaron un desastre. No fue simplemente un robo. Fue una invasión que dejó huellas profundas. Revolvieron todo, rompieron objetos, desordenaron cada rincón, como si quisieran dejar su huella de caos. Estuvieron allí durante varios días, sin que nadie lo notara. Pero lo más impactante fue lo que hicieron con mis pinturas. Aquellos cuadros que yo mismo había creado antes de conocer a Cristo. Imágenes de criaturas oscuras, de mundos tenebrosos, de seres que no representan nada bueno. Esos cuadros estaban enmarcados y colgados en las paredes. Y esos mismos cuadros fueron destrozados. No se los llevaron. Los desgarraron. Los rompieron como si hubiera algo en ellos que debía ser destruido. Cuando regresé del campamento y vi esa escena, sentí que el Señor me estaba hablando con claridad. Era como si Dios me estuviera diciendo, estoy limpiando tu casa, te estoy liberando de cosas que nunca debieron estar allí. Pero a pesar de todo eso, hubo uno de esos cuadros que quedó intacto. Uno solo. Si no me falla la memoria, era una pintura que representaba a un vampiro. Y ahí fue cuando luché internamente. Pensé para mis adentros, este me gusta mucho, no lo voy a botar. Me resistía a soltarlo, como si tuviera un valor sentimental. Renovamos la casa, la redecoramos, todo parecía estar en orden, pero en el fondo, esa imagen seguía colgada, como un recuerdo de algo que ya no formaba parte de mi vida. El tiempo pasó, pero Dios no había terminado su proceso conmigo. Un día, mientras leía un libro titulado El hombre del cielo, que cuenta el testimonio de un cristiano chino llamado Hermano Yun, profundamente perseguido por su fe y tremendamente usado por Dios, algo empezó a suceder en mi corazón. Sentí una convicción profunda de orar, pero no solo una oración cualquiera. Era una súplica desde lo más hondo de mi alma. Le pedí perdón al Señor por cada pecado, por cada rincón de mi vida que aún no le había entregado del todo. Fue en ese momento cuando el Espíritu Santo me trajo a la memoria aquel cuadro, el que había decidido conservar, ese que, aunque me gustaba mucho, ya no representaba quién era yo. Lo miré una vez más y comprendí lo que tenía que hacer. Sin pensarlo más, tomé la pintura, la rompí con mis propias manos y la arrojé a la basura. Fue un acto sencillo en apariencia, pero en lo espiritual fue un acto de liberación total. Al día siguiente, mientras desayunábamos, mi hermana me preguntó algo inesperado. ¿No había un cuadro en el pasillo? Le respondí, sí, pero lo rompí y lo tiré. Ya no está más ahí. Entonces, ella me dijo algo que confirmó lo que Dios ya me había mostrado. Gracias a Dios. Ayer pasé por ese pasillo, y cuando vi ese cuadro, sentí algo muy oscuro, una sensación desagradable, como si algo malo estuviera saliendo de él. Ahora me alegra saber que ya no está ahí. Fue en ese momento cuando comprendí algo muy serio. Hay objetos que verdaderamente pueden abrir puertas al mal. No estamos hablando de supersticiones, ni de miedo irracional. Estamos hablando de realidades espirituales. Así como hay cosas que invitan la presencia de Dios, también existen cosas que invitan lo contrario. Y ese tipo de objetos, aunque estén disfrazados de arte, cultura o entretenimiento,
pueden convertirse en verdaderas entradas para la oscuridad espiritual. Por eso, ahora quiero mostrarte un video que tiene mucho que ver con esto. Al final, compartiré otro testimonio que te va a sorprender, porque tiene relación directa con lo que te estoy contando y con el hombre que aparece en este video. Así que presta mucha atención. Hace muchos años, fui invitado a orar por una familia. Recuerdo claramente que, al acercarme a la casa, algo me llamó la atención. La muralla del frente era baja, no más de 1,70 m, y como yo mido alrededor de 1,80 m, podía ver perfectamente por encima de ella. Al mirar hacia el interior, noté algo extraño. Vi claramente una persona que entraba por la puerta. Era una figura real, no una sombra, no una impresión. Pensé, alguien llegó antes que yo. Pero al tocar el timbre, la pareja de ancianos que vivía allí me abrió la puerta. Les pregunté, ¿hay alguien más aquí con ustedes? Me miraron sorprendidos. No, pastor, estamos solos, solo nosotros dos. Estábamos en la cocina. Les volví a preguntar con insistencia, ¿seguros que no había nadie más? Porque acabo de ver a alguien entrar por la puerta. Se miraron entre sí, confundidos, y negaron con la cabeza. En ese momento supe que estábamos ante algo espiritual. No era una presencia humana la que había visto. Había algo en ese lugar. Así que no perdimos tiempo. Tomé sus manos, junto con otro siervo que me acompañaba, y comenzamos a orar. Dedicamos esa casa al Señor. Invocamos el nombre de Jesús con autoridad. Porque cuando el ambiente está cargado espiritualmente, solo la presencia de Dios puede traer verdadera limpieza y restauración. Comenzamos con una oración formal, como solemos hacer antes de ministrar en un hogar, pero esta vez sentí la necesidad de decir algo más. Sentí que debía invitar abiertamente al Espíritu Santo para que Él tuviera completa libertad. Así que oré con el corazón abierto. Señor, si hay algo oculto en este lugar, algo que los ojos humanos no pueden ver, yo te pido que lo reveles. Abre mis ojos espirituales. No quiero estar ciego ante nada. Espíritu Santo, te doy total permiso para que actives mi visión espiritual, para que pueda discernir con claridad lo que está sucediendo en este lugar. Apenas terminé de orar, empezamos a recorrer la casa. Estábamos en la sala, y desde 1900 allí se extendía un pasillo estrecho, de aproximadamente 1,5 m de ancho. A la izquierda, una cocina. A la derecha, un baño de visitas. Más adelante, una habitación. La típica distribución de una casa modesta. Mientras caminaba por ese pasillo, algo me llamó la atención. Al dirigir la mirada hacia la habitación del fondo, vi claramente una figura que se deslizaba hacia allí. Me detuve y pregunté, ¿de quién es esa habitación? La señora respondió, es de mi hijo, pero él solo viene de vez en cuando, quizás una vez al mes. Le dije, ¿puedo entrar allí para orar? Ella asintió con la cabeza, así que entré. Al estar dentro, supe que ese era el lugar donde aquel ser espiritual había intentado refugiarse. No fue solo una sensación. Era claro. Ese espíritu había entrado por la puerta, cruzado el pasillo, pasado por el baño, y se había metido en esa habitación. Comencé a orar con autoridad. Fui sellando cada espacio con oración. El cuarto, el baño, el pasillo, y dije, vamos a la cocina. La familia me miraba con una mezcla de sorpresa y temor. El otro pastor me preguntó, ¿pasa algo, pastor? Yo solo respondí, vamos a la cocina. Rápido. Y allí, en la cocina, me planté firme. Con voz firme, dije, en el nombre de Jesús, prohíbo a todo espíritu inmundo que habite en esta casa. Te ordeno que salgas ahora mismo. Y en ese preciso instante, algo sucedió. Se escuchó un golpe seco.
un estruendo que pareció salir desde la cocina hacia el patio trasero. Allí había un perro, creo que se llamaba Rex, aunque no estoy seguro. El perro comenzó a ladrar desesperadamente, como si estuviera viendo algo que los demás no podíamos ver. Gritaban, «¡Cállate, Rex! ¡Cállate!». Pero él no dejaba de mirar fijamente hacia un punto en particular del patio, justo debajo, de un árbol que parecía ser un guayabo, aunque quizás era un granado. No importa cuál era, lo importante es que allí estaba el foco de algo espiritual. Fue entonces cuando detuve todo y le pedí a la dueña de casa, ¿podría darme un vaso de agua? Si tiene café, también lo acepto. Ella fue por ello, y en ese momento llamé al pastor y le dije en voz baja, «Pastor, el espíritu está allí, en ese árbol». Él asintió de inmediato. «Es cierto». Y le señalé cómo el perro no apartaba la vista de ese punto. Sus sentidos estaban captando lo que el nuestro no. Los animales lo sienten, hermanos. Ellos perciben el mundo espiritual de forma muy aguda. Entonces tomé el aceite de unción, fui hasta la cocina nuevamente y empecé a ungir cada marco de puerta, cada entrada, cada rincón. Salí al patio, rodeé la casa que tenía un pequeño espacio alrededor. No era pegada a otras, y oré por los 4 costados. Iba sellando todo el perímetro en oración, como quien traza un cerco espiritual. Y luego volví con la hermana, y le hablé con amor, pero con firmeza. «Mire, hermana, yo no sé cómo está la vida de su hijo. No sé lo que él está viviendo, pero necesitamos orar por eso. Porque lo que vi entrar en su casa no fue una simple sombra ni un presentimiento. Fue un demonio. No estoy aquí para juzgar a nadie, ni a usted ni a su esposo. Sé que son personas temerosas de Dios, pero a veces hay brechas espirituales que se abren sin darnos cuenta». Ella comenzó a llorar. Me dijo que llevaba tiempo sintiéndose oprimida, que algunas noches percibía sombras pasar, y que su hermano también se enfermaba con frecuencia sin explicación. Todo tenía sentido. Y le expliqué que no era culpa de ellos, sino que algo en esa habitación, algo ligado a la vida de su hijo, estaba sirviendo como punto de entrada para esa opresión. La primera habitación donde ese espíritu buscó refugio fue precisamente la de él. Y entonces, con voz temblorosa pero decidida, ella dijo, «Entonces, sáquelo de aquí». Cuando la hermana me dijo con determinación, «Sáquelo de aquí», y yo la miré con compasión y le respondí con sinceridad, «Hermana, el problema no es simplemente echar a su hijo de esta casa. Hay algo más profundo. Hay algo aquí que lo retiene. Algo que abre puertas espirituales sin que ustedes lo sepan». Y mientras hablaba, sentí claramente que el Señor quería intervenir de otra forma. Así que le dije, «Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que les revele qué es lo que hay en esta casa que le da legalidad a ese espíritu para estar aquí». Así lo hicimos. Oramos juntos y sellamos la casa nuevamente, declarando que aquel espíritu ya no tendría acceso a lo interior. Le aseguré, él no volverá a entrar. Se le restringirá a un territorio externo. No podrá cruzar los límites de este hogar. Incluso oramos por el perro. Sí, por el perro, para que tampoco fuera afectado por esa opresión espiritual. Hicimos todo con seriedad, con responsabilidad y con unción. Luego me fui. Pasaron 5 días. Recuerdo claramente que fue un lunes cuando estuvimos en esa casa. El domingo siguiente, al terminar el culto, vi venir a la hermana corriendo hacia mí. Estaba agitada, con el rostro pálido y los ojos llorosos. «Pastor, pastor, por el amor de Dios, necesito hablar con usted. No haga nada sin antes hablar conmigo. Por favor, pastor». Repetía una y otra vez. Aunque era una mujer algo nerviosa, yo sabía que cuando ella hablaba así,
era porque algo fuerte había sucedido. La llevé a un lugar más tranquilo y le pedí que me contara, y fue entonces cuando me reveló lo que había pasado después de mi Bonsabtru. Nuestra visita. Me dijo que, al irnos, sintió una carga muy fuerte en el corazón. Se quedó orando, clamando con intensidad. Señor, decía, ¿qué está oculto en mi casa? ¿Qué es lo que no veo? ¿Qué está haciendo mi hijo allá afuera? ¿Qué ha traído a este lugar esta oscuridad? Oró con sinceridad, con lágrimas, y al final se fue a dormir. Al día siguiente, mientras limpiaba la casa, algo la atrajo hacia la habitación de su hijo. No era una sensación común, era como si el Espíritu Santo la guiara. Se acercó al librero de su hijo, un estante pequeño lleno de libros, ya que él estudiaba en la capital y trabajaba en una universidad. Sus ojos se fijaron en un libro en particular. Dijo que fue como si una fuerza invisible le señalara ese objeto. Tomó el libro y al ver el título sintió un escalofrío. Era el libro de San Cipriano, conocido por sus oraciones, conjuros e invocaciones oscuras. Lo había dejado allí su hijo, quien lo había recibido de un amigo. Ese amigo le dijo, «Léelo, es interesante, no tiene nada que ver con brujería». Pero el libro estaba lleno de hechizos, pactos, invocaciones al mal. La hermana lo abrió y al leer unas páginas gritó, «Dios mío, ten misericordia». Inmediatamente llamó a su hijo. «¿Qué es este libro? ¿Por qué tienes esto aquí?» Él respondió que no sabía exactamente lo que contenía, que lo había traído sin pensar, como si fuera un simple texto más. Pero ese libro, aunque olvidado, era una puerta abierta en el mundo espiritual. Y es ahí donde debemos entender algo, hermanos. La casa habla. La casa muestra señales. Todo lo que está dentro de tu hogar puede convertirse en una puerta, ya sea de bendición o de maldición. Dios usó los ojos espirituales de esa mujer para mostrarle lo que estaba causando la opresión. No fue casualidad que ese espíritu se refugiara en esa habitación. Había legalidad. Y presten atención a esto. Así como las casas dan señales, también lo hacen los elementos que están en ellas. Las plantas, por ejemplo. Hay quienes tienen muchas plantas en casa, y no lo digo como superstición, sino como observación espiritual. Las plantas responden al ambiente. Cuando están saludables, cuando florecen, reflejan paz y vida. Pero cuando sin razón aparente comienzan a secarse, a debilitarse, cuando no hay cambios de luz ni de riego, y aún así mueren, es porque algo, invisible, las está afectando. Las plantas no protegen. Eso lo hace el nombre de Jesús, la sangre del Cordero y la presencia del Espíritu Santo. Pero sí son sensibles y pueden advertirnos. Hermanos, este testimonio es una advertencia viva. Tenemos que tener cuidado con lo que aceptamos en nuestra casa. No todo lo que se nos regala viene con buena intención. A veces es un libro, otras veces una prenda, un adorno, hasta un alimento. Ya he escuchado historias de personas que fueron oprimidas espiritualmente después de aceptar una torta, un pastel, sin haber orado antes. Todo lo que entra a tu hogar debe ser cubierto en oración. No vivas confiando solo en lo que ves. Pide discernimiento. Examina tu casa. Pídele al Espíritu Santo que te muestre si hay algo que debe salir. Porque lo que parece inofensivo puede estar contaminando todo el ambiente. Ahora, escúchame bien. No se trata de caer en un extremo religioso enfermizo. No se trata de ver al diablo en todas partes. No estoy diciendo que ahora todo esté maldito, que no puedas usar jabón porque lo fabricó alguien con creencias distintas, o que no puedas tomar una bebida porque si le das la vuelta al logo, significa algo extraño. No, no es eso. Cuando me convertí, había muchas teorías así.
Recuerdo que me decían, no uses ese jabón porque el dueño es satanista. Y en mi celo por las cosas de Dios, llegué a vivir con una mentalidad cerrada. Pero con el tiempo, el Espíritu Santo me enseñó que no se trata de vivir atemorizado, sino de vivir con discernimiento. Porque la verdad es que, si fuéramos a investigar el origen de cada producto que consumimos, descubriríamos que muchas cosas provienen de fuentes impías. Pero ahí es donde entra la diferencia. Nosotros no confiamos en las cosas, confiamos en el Señor. Por eso oramos antes de usar, de comer, de recibir algo. No por superstición, sino por fe y por obediencia. Y es que muchas veces, cosas pequeñas, aparentemente inofensivas, pueden ser canales de contaminación espiritual. Tal vez una simple pulsera, un colgante, un llavero bonito, que en realidad es un amuleto. Cosas que parecen inofensivas, pero que nos alejan del corazón de Dios, porque nos hacen confiar en objetos y no en el Espíritu Santo. Eso es idolatría. Ojo, la idolatría hoy no siempre tiene forma de estatua. No siempre es un santo, un altar. A veces, la idolatría se esconde en el corazón. Puede ser el dinero, la fama, un celular, una relación, hasta tu propio orgullo. Porque idolatría es todo lo que toma el lugar de Dios en tu vida. Por eso, el Señor fue claro. No te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No porque la imagen tenga poder por sí sola, sino porque revela un corazón que ha desplazado al Dios vivo por una cosa creada. Mira, el video de hoy trata sobre objetos malditos. Sí, y te conté el caso real de un libro que abrió puertas espirituales en una casa. Pero quiero dejarte con una enseñanza que va más allá. No todo es para destruir, sino para despertar. No es para asustarte, sino para despertarte. Y si tú vives en una casa donde eres el único cristiano, el único que conoce la verdad, lo primero que tienes que hacer no es pelear, no es juzgar, no es imponer, es orar, es respetar, es amar. Porque hubo un joven que vino a mí muy emocionado. Me dijo, Pastor, rompí la imagen de un santo que tenía mi madre en casa. Pensaba que había hecho algo bueno, pero lo que hizo fue herir el corazón de su madre. Y yo le respondí con dolor, Hermano, te equivocaste, has pecado, porque actuaste con tus fuerzas, no con el Espíritu de Dios. La Biblia dice claramente, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. No fuimos llamados a destruir hogares, sino a construir puentes. No fuimos llamados a imponer verdades, sino a vivirlas con tanto poder, que otros quieran conocer al Dios que tú adoras. Respeta, ama, da testimonio. No te encierres en una burbuja religiosa que te aísla del mundo. Jesús se sentaba con pecadores, con cobradores de impuestos, con prostitutas, y jamás se contaminó. Al contrario, ellos fueron transformados por su presencia. Así que si estás en un ambiente donde hay creencias distintas, sé luz. No apagues la lámpara. No te escondas. Sé una voz que habla con sabiduría y actúa con compasión. Sé una presencia que cambia el ambiente. Y para cerrar, escucha esto. En Hechos 19:19, la palabra nos cuenta que muchos, después de recibir a Cristo, trajeron sus libros de magia y los quemaron públicamente. No porque alguien los obligara, no porque alguien los avergonzara, sino porque el Espíritu Santo les mostró lo que tenía que salir de sus vidas. Eso es lo que deseo para ti hoy. Que no actúes por miedo, ni por religión, ni por presión, sino por discernimiento, por revelación, por obediencia. Ora, examina,
Y si el Espíritu te muestra algo que debe salir de tu vida o de tu casa, hazlo con fe. Porque cuando limpias tu altar, Dios se manifiesta con poder. Mira lo que dice la palabra en Hechos 19:19. Muchos de los que practicaban la magia trajeron sus libros y los quemaron públicamente. Y al calcular su precio, se halló que valían 50,000 monedas de plata. Hermano, eso era una fortuna. Pero ellos lo entregaron todo, sin mirar atrás, porque entendieron que ninguna riqueza del mundo vale más que la comunión con Dios. No fue el valor monetario lo que importaba, sino lo que esos objetos representaban espiritualmente. Muchos hoy en día se aferran a cosas diciendo, «Esto me costó caro, esto tiene valor sentimental». Pero, ¿de qué sirve conservar un objeto si con él estás conservando también una puerta abierta al enemigo? Y no, esto no es religión, vacía ni legalismo. No estamos diciendo que quemar cosas te salva, porque lo único que salva es creer en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, y arrepentirte de tus pecados. Esa es la base. Pero también es cierto que hay objetos, hábitos o recuerdos que bloquean tu crecimiento espiritual, frenan tus oraciones y estorban tu llamado. Hay cosas que necesitan ser soltadas, porque ya no son compatibles con la nueva vida que Dios está construyendo en ti. Recuerda lo que pasó con Acán en el Antiguo Testamento. Dios había dicho a Israel por medio de Josué, «Entren, conquisten, pero no toquen nada de lo que encuentren. Todo está consagrado a destrucción porque pertenece a dioses paganos». Pero Acán desobedeció. Se guardó un manto, unas piezas de oro y plata, y por esa desobediencia Israel comenzó a perder batallas. No sabían qué pasaba, hasta que Dios reveló el pecado oculto. Y por esa rebelión, la derrota alcanzó a todo un pueblo. A veces tú estás perdiendo guerras, sintiéndote estancado, orando sin respuestas, y no sabes por qué. Pero puede ser que todavía estés guardando cosas del pasado que ya no deben estar en tu vida. Yo mismo viví algo parecido. Cuando me convertí, tenía una colección de CDs de rock pesado, camisetas, figuras de gnomos, un altar en el closet, una calavera, de yeso, cosas que yo consideraba parte de mi identidad. Pero cuando Cristo entró en mi vida, entendí que ya no era el mismo. Aquello ya no encajaba con quien yo era ahora. Y aunque me costaron dinero, decidí deshacerme de todo, porque supe en mi corazón que era más valiosa la libertad en el espíritu que cualquier objeto en una estantería. Junté todos esos CDs, las camisetas, los objetos, y los rompí. Al hacerlo, encontramos cosas extrañas dentro de algunos muñecos, papeles, arena, elementos ocultos. Tal vez no era nada sobrenatural en sí, pero era un símbolo claro de la conexión con un pasado que ya no me definía. Y te confieso algo. Cuando rompí todo, sentí una alegría tan intensa que no podía dejar de saltar. Los hermanos que oraban conmigo pensaron que me había endemoniado, pero no. Yo estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba celebrando mi libertad. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Así que escúchame bien. Vale la pena renunciar a cualquier cosa que intente ocupar el lugar de Dios en tu vida. Pero hazlo con sabiduría, hazlo con discernimiento y hazlo con amor. Primero, respeta las creencias de los que viven contigo. No se trata de imponer, se trata de testificar. Segundo, pídele al Espíritu Santo que te revele lo que necesita ser removido de tu casa, de tu corazón y de tu historia. Y tercero, actúa con fe. Si Dios te muestra algo, no lo cuestiones. Obedece, porque Él ve lo que tú no ves y sabe lo que tú aún no comprendes. Tal como esa madre que, después de 5 días de oración, fue guiada por el Espíritu a mirar una simple estantería, y allí
Entre libros comunes estaba el libro que era la raíz del problema espiritual en su casa. Dios se lo mostró, y esa revelación cambió el ambiente espiritual de su hogar. Hoy puede ser tu día también. Hoy Dios puede señalarte con claridad lo que necesita salir de tu vida para que su presencia fluya con libertad. Para cerrar, quiero compartir contigo un último testimonio que tocó profundamente mi corazón. Una pareja vino a mí con algo que me marcó. El pastor, con mucha sabiduría, dijo: quien Dios va a usar para revelar cuál es el objeto que está permitiendo esta presencia maligna, no soy yo. Vas a ser tú mismo. Y fue exactamente eso lo que sucedió. Dios le reveló a esa mujer, dentro de su propia casa, lo que estaba dando legalidad al enemigo. Recuerdo claramente otro día en que recibí una llamada desesperada. Una mujer me suplicaba: Pastor, venga a mi casa. Mi esposo está tomado por algo terrible. Ya no es el mismo. Fui, y lo que vi partía el corazón. Aquel hombre, grande, fuerte, tenía en los ojos un miedo puro. Miraba fijamente hacia un punto detrás del armario y decía, con la voz temblorosa por el miedo: Está ahí, se está riendo de mí. Ninguno de nosotros lo veía, pero él sí. Y eso era real para él. Comenzamos a orar, a reprender, a clamar, pero parecía que nada surtía efecto. El espíritu no salía de allí. El ambiente seguía cargado. Ese hombre temblaba como un niño, escondido detrás de la cama. Fue entonces cuando el Espíritu Santo habló a mi corazón con claridad. No serás tú quien lo expulse. Él tiene que tomar esa decisión. Y en ese momento, con autoridad, le dije: Dios te dio poder. Tú tienes que expulsar esa presencia maligna. Él me miró, dudoso, pero, impulsado por la fe, se levantó y declaró con voz firme: En 1906, el nombre de Jesús, sal de mi casa ahora. Te reprendo en el nombre de Jesús. Y en ese instante, hermanos, la atmósfera cambió. Aquello que lo mantenía atado se rompió. La opresión cesó. La presencia maligna se fue, no porque oramos por él, sino porque él mismo ejerció la autoridad que el Señor ya le había confiado. Después de eso, Dios le reveló algo más. Ese hombre tenía drogas escondidas dentro de la casa. Eso era una puerta abierta, una brecha espiritual. ¿Y sabes lo que hizo? Él mismo agarró todo y lo tiró al inodoro. Eso era más que una acción simbólica. Era una renuncia verdadera. Él necesitó tomar una decisión firme y personal. Y eso me enseñó algo muy poderoso. Hay luchas que solo nosotros podemos vencer. Decisiones que solo nosotros podemos tomar. Yo mismo viví algo parecido. Antes de convertirme, tenía 8 piercings. En esa época, cada uno costaba caro. Pero Dios comenzó a hablar conmigo. Al principio resistí, pensando que era exagerado. Pero el Espíritu insistía: Eso ya no te representa. Eres una nueva criatura. Y fue entonces cuando, con el corazón apretado pero obediente, me los quité todos y los tiré al inodoro, uno por uno. ¿Me costó? Sí, pero hay cosas que cuestan, y aún así, valen infinitamente más que cualquier bien material. Porque el valor está en la obediencia, está en romper con aquello que nos ata al pasado. Tal vez hoy estás sintiendo que hay algo en tu casa que no está bien. Algún objeto, algún recuerdo, algún regalo recibido sin discernimiento. Puede ser un libro, una imagen, un accesorio, algo aparentemente inofensivo. Pero el Espíritu Santo es especialista en mostrarnos lo que necesitamos dejar atrás. Y serás tú quien lo va a percibir, tú quien va a decidir. Pero recuerda, todo debe hacerse con sabiduría,
con respeto hacia las personas que conviven contigo y siempre con el discernimiento de Dios. No subestimes la influencia de ciertos objetos en el ambiente espiritual. No se trata de superstición, sino de discernimiento. Hay cosas que cargan consigo memorias, consagraciones, intenciones hechas lejos de la luz de Cristo. Y cuando traemos esas cosas a nuestro hogar, abrimos puertas sin darnos cuenta. Pero la buena noticia es que en Jesús tenemos autoridad. Podemos cerrar esas puertas. Podemos limpiar la casa, el corazón, la mente. Podemos comenzar de nuevo. Así que, si el Espíritu te muestra algo hoy, no dudes. Renuncia. Deshazte de eso. Libérate. Y no guardes nada que no glorifique el nombre del Señor. Porque toda renuncia hecha por amor a Dios es semilla de un nuevo tiempo. Y en ese nuevo tiempo hay paz, hay liberación, hay crecimiento espiritual. Que este mensaje encuentre tierra fértil en tu corazón. Que lo compartas con otros, porque muchos aún viven atados por objetos, recuerdos y pactos silenciosos. Que la luz de Cristo entre en tu casa. Y que tú, con fe y autoridad, declares: aquí, solo el Espíritu Santo tiene lugar. Que Dios te bendiga profundamente. Quédate en la paz del Señor.